fiel y tu misericordia eterna. Bienvenidos en esta la casa de Dios. Amén. Todos que nos visitan en este lugar. Esta es la casa de Dios aquí en Buenavista. Somos Iglesia Cristiana de Compañerismo. También por aquí, los que nos visitan en el canal de YouTube, sean bienvenidos a escuchar palabra de Dios. Amén. Bueno, yo quiero que tú me acompañes, si abres tu Biblia, por favor, en esta tarde. Amén. Acompáñame a nuestro texto en esta hora, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. En el libro de los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Amén. Carta a los Romanos 12, 2. Vamos a leer esta porción de escritura. Amén. ¿Has escuchado la palabra trasplante? Amén. Todo lo que se puede cambiar de un cuerpo a otro, a nivel medicina, a nivel cirugía. Amén. Es impresionante, ¿verdad? Cómo se pueden cambiar las córneas, cómo se puede hacer un trasplante de corazón y muchas otras cosas más del cuerpo humano. Se puede pasar de una persona a la otra para que pueda tener vida. Amén. Para que pueda seguir viviendo. Amén. Y nosotros como creyentes, como cristianos, Jesús también quiere hacer un cambio en nuestra vida. Amén. Él no te va a cambiar el corazón, o no te va a cambiar las córneas, o no te va a cambiar los riñones, o no te va a cambiar eso, pero sí quiere cambiar, ¿qué? Tu mente. Quiere hacer un trasplante de mente. Quiere que cambies tu forma de pensar y que tu mente sea distinta. Esto lo quiere hacer Dios en la vida de cada creyente. Amén. Quiero que hagamos ahorita un ejercicio. Quiero que por un momento, hermanos, y también los que nos ven por el canal de YouTube, cierren sus ojos. Y por un momento traten de recordar su primer pensamiento que puedan tener en su mente. Algún recuerdo que tengas cuando eras muy pequeño o muy pequeña, un primer pensamiento que tengas o que te venga a la mente. ¿Amén? ¿Listo? Ya. Todos en algún momento, ya pueden abrir sus ojos, al menos se van a dormir, aleluya. Todos en algún momento tenemos un recuerdo, ¿verdad? A lo mejor un recuerdo agradable o no tan agradable, pero todos tenemos recuerdos en la mente, porque es parte de la capacidad de nuestra mente, amén, el poder recordar cosas. Algunos recuerdan cosas, como les digo, o pensamientos o ideas que han sido muy sembradas en su mente y que ahí han estado por los años y no se han apartado de ustedes para en ningún momento. Y es que la mente está todo el centro operativo del ser humano. Es ahí donde se define lo que tú eres, porque la mente actúa antes de que hagas una acción. Porque primero piensas y después ejecutas. ¿Cuántos tienen eso? No es al contrario. Muchas veces dicen, es que tú haces las cosas sin pensar. No es cierto. Sí pensamos, amén. Eso es mentira de que tú haces las cosas sin pensarlo. Siempre pensamos antes de hacer las cosas, amén. No es como que lo hagamos de una forma sin razonamiento. No, eso no pasa, amén. La mente es tan rápida y tan pronta para hacer cosas que uno actúa de una forma instantánea o inmediata, amén. Siempre pensamos antes de actuar, y es por eso que la mente es tan poderosa o peligrosa, porque es donde están nuestros pensamientos. Todo lo que gobierna al ser humano está en la mente. Todo cristiano en algún momento de su vida como creyente debe preguntarse, ¿qué es lo que Dios quiere que haya en mi mente? ¿Qué es lo que Dios quiere que haya en mi mente? Vamos a pedirle a Dios que cambie esos pensamientos que desde niño hemos tenido, incluso mentiras que hemos creído, amén. Yo ahorita te compartía precisamente de Emanuel, este pequeño que le habían sembrado en su mente la idea de que la noche lo iban a llegar a asustar, de que la noche iban a llegar a jalar los pies o se le iba a aparecer un monstruo que se lo iba a querer llevar.
Amén. Entonces, hay muchos pensamientos que son sembrados en la mente de los cristianos, de los creyentes, pensamientos que nos llevan a llevarlos por muchos tiempo y que no son buenos, amén, que no son pensamientos que nos edifican, que no son pensamientos que nos den cosas buenas, al contrario, son pensamientos que nos llevan a tomar equivocaciones o decisiones equivocadas, o pensamientos que nos llevan a no poder gozar de las bendiciones de parte de Dios, amén. Algo que debemos de permitir es que Jesús gobierne nuestra mente y corazón. ¿Cuántos están en la mente? Porque quizás estamos aún luchando con situaciones y pensamientos que tenemos en la vida desde la niñez y aún seguimos atados a ellos, aún seguimos amarrados a esos pensamientos y ya somos personas adultas, ya somos personas que ya incluso somos casados y tenemos hijos y seguimos con pensamientos equivocados que venimos arrastrando desde nuestra juventud. Muchos luchamos con pensamientos como eres un torpe, eres un bueno para nada, no sirves para nada, eres muy feo, somos muy pobres y jamás podremos cambiar esto, vivimos en el peor lugar, entre otras muchas cosas más. Gente que sigue pensando eso y que le transmite eso a sus generaciones futuras, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Pensamientos como eso, como siempre nos va a ir mal y siempre nos va a ir mal. La mayoría de nosotros hemos luchado con situaciones, con cosas y pensamientos que han sido sembrados desde la niñez y seguimos batallando aún con ellos. Pensamientos que desde muy chiquito o desde muy joven hemos estado teniendo en nuestra mente. Se han apoderado de nuestra mente y los hemos tenido presentes todos los días de nuestra vida. Y no vas a salir adelante porque así nos tenemos que quedar, porque somos personas pobres, porque Dios nos quiere humildes. Pensamientos de pobreza, pensamientos de fracaso, amén. Muchos de los miedos y temores de las cosas que no hacemos hoy es porque desde niños nos dijeron no podemos, que no podíamos hacer. Amén. Eso de tener miedo a las alturas, ese de tener fobia a los insectos, son situaciones, hermanos, que venimos arrastrando desde muy pequeños. Amén. Y que se han ido arraigando en nuestras vidas. Y hay gente que definitivamente no se puede subir incluso ni a un puente para cruzar al otro lado porque le tiene miedo a las alturas. Y no es una mentira, es real, le tiene miedo a las alturas. Gente que si por alguna situación se pone sobre de ellos o se acerca sobre de ellos una pequeña paloma de esas sanjuaneras como las conocemos, empiezan a dar de gritos o una pequeña araña ¡ay! Y se empiezan a contorsionar y a dar gritos. ¿Y qué te pasa? Es que le tengo fobia a los insectos, es que no puedo. Y cosas de ese tipo que han sido sembradas desde muy pequeños y que aún siendo adultos lo siguen trayendo en su mente. Amén. Esto les ha impedido alcanzar a poder sobreponerse a este tipo de cosas. Amén. Ya adultos luchan con pensamientos también de inferioridad que traemos desde la infancia y tú deberías de algún momento preguntarte cuáles son esos pensamientos más complejos o cuáles son esos pensamientos que desde la niñez no te han dejado avanzar, que tienes que vencer y que aún sigues batallando con ellos. ¿Qué son esos pensamientos que aún sigues tú batallando en tu vida y que en este momento todavía te siguen oprimiendo, amén, el corazón y te siguen pidiendo que tú disfrutes de las bendiciones de Dios? Podemos luchar con esos pensamientos como yo no merezco nada, de que no somos los malos y que no pueden, que somos los malos y que no podemos aspirar a que alguien nos perdone o a ser perdonados incluso por Dios, que no somos capaces de vencer un hábito o un pecado en nuestras vidas. Amén. Porque hay gente que dice, no, pues es que yo por más que me esfuerzo, yo por más que trato de luchar, sigo con esos pensamientos equivocados, me sigue ganando la tentación, me sigue ganando el deseo, y estamos en esas batallas y en esas luchas, amén. Y son no otra cosa que situaciones que venimos arrastrando desde antes de que conociéramos a Cristo. Y no hemos podido quebrar con ello, no hemos podido
entregárselo a Dios en el altar y pedirle a Dios que nos renueve la mente y que nos renueve el corazón. Y aún por eso batallamos en estos tiempos, aún cuando ya tenemos tiempo en la iglesia, aún cuando ya conocemos palabra de Dios. Algunos luchan con el perdón. A veces hay un pensamiento de que no estoy perdonado porque lo que hice fue tan malo que no alcanzo el perdón. Amén. Gente que ha hecho daño a otras personas viven con ese remordimiento de conciencia, como le decimos, en su vida. Amén. Y siempre se sienten faltos de perdón. Siempre sienten en su corazón esa opresión de que son culpables. Amén. Aun cuando ya Dios los perdonó porque murió por nosotros por nuestros pecados. Amén. Otros luchan con la fe, otros luchan con creer en Dios, con creer realmente que incluso Dios existe. Amén. ¿Será que es real? ¿Será que lo que dice la Biblia es cierto? ¿Será lo que predica el pastor será palabra de Dios? Venimos y batallamos con la incredulidad, venimos y batallamos con la fe, en creer las promesas que están escritas en la Biblia y que son hechas y fueron escritas para ti. ¿Será que existe el cielo? Gente se ha preguntado, y es verdad, ¿será que existe el cielo? ¿Será que el infierno es donde vivimos o está debajo de la tierra? ¿O dónde se habitará el infierno? ¿Dónde estará? ¿En una cueva, ahí en un cerro, en el fondo de ella? Porque así piensa la gente, porque gente piensa de esa manera, porque así creen o así crecieron creyendo ese tipo de cosas. Es que soy muy malo, ¿no? Es que realmente si soy muy malo me iré al infierno. Quizá a lo mejor si soy malo no me voy a ir al infierno, quizá eso es pura mentira. O yo no lo veo tan malo, ¿verdad? O yo no soy tan malo, aunque cuando la gente dice que soy malo, yo no soy tan malo. Y bueno, y preguntas como estas, de que cuando me muera, ¿a poco pagaré por mis maldades en el infierno? ¿Pagaré por mis maldades y viviré sufriendo por la eternidad? Son preguntas que mucha gente o muchas personas frecuentemente se hacen en su vida cuando no conocen de Dios. Amén. Cuando no están conociendo de Dios, cuando Dios no está en su corazón, cuando Dios no habita en su vida. Amén. Muchos luchan consigo mismo porque Él mismo es su peor enemigo. Amén. Él mismo es su peor enemigo. No necesitan tener enemigos en el mundo. Ellos mismos son su peor enemigo. Amén. ¿Por qué? Porque son personas muy indecisas, son personas que de alguna manera no tienen realmente un dominio propio, un control de ellos mismos y luchan constantemente con sus decisiones. Y te digo, con el mundo no tienen problemas, pero ellos están teniendo problemas con ellos mismos. Amén. O sea, se la pasan entre ellos mismos peleándose de una forma hasta chistosa, ¿no? Porque pareciera que tiene una doble personalidad. Por una parte uno quiere portarse bien y hacer lo correcto, y por otra parte otro le dice, no hagas caso, todo va a estar bien, tú diviértete, vive la vida y cosas de ese tipo. ¿Ven? Cuando esos pensamientos invaden nuestro corazón, es que la mente nos está jugando una mala pasada. Se podría decir que es nuestro peor enemigo, porque tenemos miedo de crear, emprender, hablar, soñar, porque muchas veces la mente te dice, tú no lo puedes, no eres capaz, o vas a hablar puras burradas, mejor no te comprometas a hacerlo tú. Y pasamos toda la vida quietos, luchando con esos pensamientos por temores que tenemos desde la niñez. Quiero que vayamos a nuestro texto, ahí en la carta de los Romanos. Amén. Me acompañes, carta de los Romanos, aleluya, en el capítulo 12. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Yo quiero leerte la nueva traducción viviente. Amén. La estoy buscando aquí. Aleluya.
Romanos, amén. Esa está la letra muy chiquita de esta Biblia, amén. Romanos, amén. 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 ¿Qué pasa? No trae Romano en mi Biblia. Aquí está. Listo. Te voy a leer la nueva versión al día y dice, capítulo 12, versículo 2, dice así. Dice, aleluya, de la siguiente manera, dice, no imiten las conductas, aleluya. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Vamos a orar por esta palabra para que Dios se mueva en sus corazones y cambie nuestras mentes en esta tarde. Cierra tus ojos, ayúdanos a hacer la presencia de Dios. Padre Celestial, en esta hora, Señor, yo le pido, Padre mío, Señor, traiga usted entendimiento, dirección, Señor, a cada vida, a cada corazón, Señor, en esta tarde. Yo le entrego, Señor, en esta hora, Señor, mi vida para ser usada, Señor, por su presencia, su Espíritu Santo, para compartir este mensaje, Señor, de renovación de mente a mis hermanos que están en este lugar y que nos ven por el canal de YouTube. Yo le pido, Señor, sea usted trayendo dirección, visión y destino a cada quien, a cada persona que nos escucha en esta hora. Yo se lo pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. No hay forma en la que puedas entender qué es lo que Dios quiere para ti si no primero tienes una mente y un corazón renovado, moldeado a lo que Dios te está pidiendo, al entendimiento que Dios quiere en tu vida. Amén. Siempre debe de haber esto en tu vida para poder entender lo que Dios está buscando en tu vida. Amén. En tu destino, en tu futuro. Hay forma de entender la obra de la cruz, que alguien murió por ti y por mí, que ya nos perdonaron, que ya nos dieron todo para poder ser de bendición, y ni siquiera hay personas que todavía creen que Dios que Dios existe. Están batallando con esa incredulidad en su corazón, batallando con esa idea de que a lo mejor pues Dios realmente no es el creador de todo lo que existe o todo lo que haya, ¿no? ¿Cómo entonces vas a poder entender cuál es el propósito que tiene Dios para tu vida? Personas que se la pasan luchando con su fe porque su mente vive en el pasado, pero peor aún, no han sido transformados a la mente de Cristo. Vamos a ver 3 elementos en este momento que están marcados en nuestro texto, ahí en el texto de Romanos capítulo 12 versículo 2. Y el primero que quiero tocar en esta tarde es: no te conformes a este siglo, amén. No te amoldes a este mundo, amén. Lo que nos dice es que seamos diferentes, que no seas como los del montón, comunes, iguales a los demás. No hay nada peor que ser un camaleón espiritual, que te moldes al ambiente en donde estás. Para un cristiano ya no queda eso que se dice que de donde fueres, haz lo que vieres. No se puede vivir así, ya no puede ser así. Tienes que ser realmente un cristiano auténtico, un cristiano genuino, porque te estás moldeando a la vida de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La vida de Cristo es una vida de entrega, de dedicación, de obediencia, de hacer la voluntad de Dios, amén, de su Padre. Así lo vino a hacer Jesús en este mundo. Amén. ¿Recuerdan cuando estaba en el huerto de Getsemaní y dijo Dios: si tú quieres, Padre, pasa de mí delante esta copa, mas no sé como yo quiero, sino como tú decidas? Entonces vino ¿qué? A hacer la voluntad de su Padre. Así tenemos que ser los cristianos. Tenemos que ser hombres y mujeres que hagamos la voluntad de Cristo. Amén. No las de este mundo.
Que no este mundo no te condicione y que no entre en tu vida y que no traiga en ti la idea de que debes amoldearte a lo que este mundo te está poniendo o a lo que este mundo te está entregando. Vivir en una creencia de que únicamente porque es domingo debo de venir a la iglesia y este domingo pues voy a venir y me voy a portar bien, pero todo el resto de la semana voy a vivir en pecado y voy a vivir haciendo lo malo. Así lo hacen los católicos, así lo hacen la mayoría de las personas. ¿Cuántos saben eso? Amén. Y saben que no es una falta de respeto, pero yo fui católico y así vivía. Amén. De esa manera. Llegas los domingos, te persignas, rezas un Padre Nuestro, 20 Aves Marías, te echas agua bendita, ya te dijeron que te vas a ir al cielo y ya sales así santificado. Pero toda la semana vives de lo peor, haciendo puras cosas que ofenden a Dios. Porque si hay algo más fácil para el ser humano es atreverse. Si hay algo muy difícil en que el ser humano es atreverse a ser diferente, y no por apariencia, como muchos que buscan parecerse a alguien más, porque quizás esa persona le inspiró de alguna forma su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de traer o peinarse o maquillarse las mujeres. Amén. La gente es muy dada a poder imitar a las personas. Amén. Somos fáciles de influenciar. Amén. Pero nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos ser diferentes. Debemos tener un estilo de vida diferente, marcado por la palabra de Dios, por lo que nos dice la Biblia, no por lo que este mundo te está entregando. Amén. La gente decide ahora ya, como vemos, la mayoría de los hombres traen barba. ¿Por qué? Porque es una moda. Es una moda traer barba. Amén. Y aunque no te salga, pues ahí traes la barba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es moda, ¿verdad? Y entre más larga y más llena de comida o de migajas te vas a ver mejor. Sí, de verdad, hermanos, hay gente que imita a las personas y esto no debe ser para la vida de un cristiano. Nosotros debemos ser imitadores de Cristo. Amén. ¿Qué te ofrece este mundo actual? ¿Qué es lo que te ofrece este mundo actual que imites? Una forma de vestir, una forma de hablar, una forma de comportarte, la música que debes de escuchar, las cosas que debes de mirar. Porque este mundo, sabemos que estamos en un mundo perdido, lleno de drogas, de fiesta, de sexo, de desenfreno, poder, frivolidad, pereza, mediocridad. Muchos dirían, esta lista está muy buena, pero es que aún no han sido transformados. Amén. No han sido transformados. La gente ya te vuelvo a repetir, ya no tiene ánimos de aprender, ya no tiene ánimos de escuchar. Hablamos hace rato y veíamos como me decían, como una gran cantidad de jóvenes que están cursando el nivel superior, la universidad, ya prácticamente para poderse recibir en una carrera y de esa carrera vivir por el resto de su vida. No quieren asistir a clases y son virtuales. Es lo peor de todo, que son virtuales, que ni siquiera son presenciales. Pero ¿qué dicen? Ay, no, estamos en paro virtual. Amén. ¿Y qué crees? Que la gente sigue esa idea. ¿Por qué? Porque la juventud ahora en estos días está metida a no querer esforzarse, a no querer aprender, a no querer hacer las cosas, a no querer ser personas que aprendan. Amén. Entonces, si hay paro virtual, hacemos paro virtual. Amén. Porque así lo está demandando la mayoría. O sea, están siendo influenciados por lo malo. Y se dejan influenciar por lo malo. Se dejan influenciar por lo que este mundo les está ofreciendo. No han sido transformados. Viven pegados, atrapados, atados a las cosas de este mundo. Y es que la mente tenemos que entender que cuando somos una nueva criatura en Cristo, soy diferente y no me acomodo a lo que es el mundo. No me acomodo a lo que el mundo me está diciendo. No me acomodo a lo que el mundo me está ofreciendo.
Yo sigo mis pensamientos y sigo mis ideas y sigo de alguna manera mi forma de actuar. Amén. Si el mundo dice que nos debemos de desvelar, nos desvelamos, ¿verdad? Porque es lo que hacen los jóvenes de ahora en día, se desvelan. Son las 11, las 12, la 1 de la mañana, las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, y ellos siguen despiertos. Amén. Chateando, siguen jugando, siguen haciendo cualquier otra cosa menos que dormir. ¿Cuántos saben que la noche se hizo para dormir? Pero así es, porque se están dejando influenciar. Amén. Porque no son ellos mismos, porque están siendo influenciados por alguien más. Amén. Que quizás está en otro lugar y que lo está animando a que sigan jugando. La única situación es que no saben que con lo que están conectados en su país es de día y aquí es de noche. Amén. Porque es cierto, así pasa. Están conectados con una persona que conocieron, están jugando en línea y allá son las 11 de la mañana cuando aquí son las 2 de la mañana. ¿Y tú piensas que es normal? Están siendo influenciados, ¿no? Ay, no, allá duermen sus horas normales, pero tú aquí estás desvelando porque estás siendo influenciado. El problema que estamos viviendo y sobre todo en la juventud está en que se acomodan dependiendo su beneficio, amoldándose las cosas de este mundo. Pero el texto nos dice que no te acostumbres a que todo lo de este mundo hace. No debes de acostumbrarse a lo que este mundo hace. No seas igual a los demás. Atrévete a ser diferente. ¿Cuántos dicen amén? Atrévete a cambiar. Atrévete a ser distinto al resto de las personas. En la epístola de los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 1 al 3, dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Muchas personas conocen de Dios, vienen a la iglesia, pero viven como si no lo conocieran. Viven como si no conocieran de Cristo en su corazón. Siguen con una vida como la tenían antes. No han cambiado. No han cambiado. Tienen tiempo en la iglesia, tienen tiempo congregándose, tienen tiempo que recibieron a Cristo en su corazón, tienen tiempo que se bautizaron, incluso ya hablan en lenguas y no han cambiado. Siguen siendo las mismas personas que eran antes de conocer de Dios. Esto nos dice que no han tomado a Dios en serio. No debes de copiar a este mundo, hermano, hermana. Debes de ser diferente. No seas como el resto, somos diferentes, pero para eso necesitas conocer de Cristo, marcar una diferencia real a partir de que lo que haces afecta tu relación con Dios, afecta tu relación con tu Creador, afecta tu relación con tu Padre. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que entender eso. Si no has cambiado es porque aún no te estás comprometiendo con Dios, porque aún sigues incluso teniendo esos problemas en tu corazón de realmente Dios existe, realmente es que Dios quiere que yo haga esto. Unos problemas muy fuertes, amén, de que Dios pueda existir, unos problemas de fe, unos problemas de compromiso. La diferencia no tiene que ser por la fuerza. La diferencia tiene que ser bajo tu voluntad. Amén. Que tú decidas cambiar. Que esa incredulidad que hay en tu corazón desaparezca. Que tú decidas hacerlo. Para que tu cambio no sea nada más exterior, sino sea interior. No sea en apariencia, sino sea en tu corazón. ¿Cuántos entienden eso? Que tus pensamientos cambien, porque en la mente comienzan los pensamientos y por fuera puedes aparentar una cosa, hasta tener una imagen santa, pero tu corazón y tu mente pueden ser todo lo contrario y estar alejados completamente de Dios. No puedes vivir como antes. Si de verdad conoces de Cristo, si de verdad
Dios ha llenado tu corazón. Tienes que marcar una diferencia en tu vida. No es en la forma de vestir, no es en la forma de hablar, sino es en la forma de vivir, dejando atrás las cosas a las que te habías atado antes, las cosas a las que antes tenías por costumbre. ¿Cuántos entienden eso? Las cosas que antes las hacías de una forma normal y que sabes ahora que están ofendiendo a Dios. Esas cosas que te tenían atado, tienes que romper con ellas. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 2, dice la palabra de Dios, epístola o carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 2, dice la palabra de Dios: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Muchos seguimos luchando con las cosas que traemos en la mente, deseando y sufriendo por las cosas de este mundo, pero el texto nos dice: no se acostumbren, porque nosotros ya pasamos a formar parte de la vida en Cristo para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ya no somos de este mundo, no de una forma literal, sino de una forma espiritual. Ya pertenecemos a las cosas de Dios. Amén. Ser diferente, hermano, hermana, esa es la forma de tú vivir, no la forma de vestir o de hablar, sino la forma de vivir, de pensar, de actuar, porque lo que yo soy es el reflejo de lo que hay en mi vida, en mi relación con Dios, en mi interior. Eso es lo que te va a llevar a ser diferente. Realmente cuánto amas a Dios, realmente cuánto temor tienes de Dios. Amén. Tienes que tomar decisiones. Y con esto quiero entrar al segundo punto: sean transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Renovemos nuestra forma de pensar por medio de un cambio. Cuando tú conoces del Señor y comienzas a transformar tu mente, hay un cambio, porque la palabra de transformación es sinónimo ¿qué? De cambio. Cuando somos transformados, ¿somos qué? Cambiados. ¿Cambiados qué? A imagen y semejanza de Dios, como fuimos creados. Amén. Hay un cambio en nuestros pensamientos, en nuestra forma de vida. No es posible que vivas igual a como eras antes de conocer de Cristo. Eso no está bien delante de Dios y no está bien delante de los hombres. No es posible que sigas así. Necesita haber un cambio en tu forma de hablar y de vivir, en tu forma de pensar y de actuar. No puedes ser la misma persona. Si ya conoces de Dios, si ya Cristo habita en tu corazón, si ya estás yéndote a una iglesia a congregar, no puedes reaccionar igual que lo hacías antes cuando te enfrentas a una situación difícil, cuando te enfrentas a la tentación o cuando tienes que tomar una decisión. Ya no puedes actuar de una forma tan carnal. Ahora tienes que actuar de una forma más espiritual. ¿Cuántos dicen amén? El texto nos dice: somos renovados, o sea, algo nuevo, algo distinto que como éramos antes. Cuando algo era viejo y es renovado, se ve que la diferencia, ¿o no? Tú de una manera traes los zapatos ya muy viejos, muy rotos, y de repente llegas con zapatos nuevos. ¿Sí no se ve la diferencia? Así somos nosotros. Ya hemos sido renovados, ya hemos sido limpiados por la sangre de Cristo Jesús. Ya somos unas nuevas personas. Ya ha habido un cambio en nuestra vida. Se ve la diferencia. Imagina que te encuentras con una persona que dejaste de ver por algunos años atrás. ¿Puede notar tu cambio? No me refiero a tu aspecto. Quizás sigues siendo la misma persona que te dejó de ver hace 5 años o 10 quizá. Como dicen por ahí, somos tragaños. Amén. No pasan los años por nuestra vida, ¿verdad? Bueno, los que ya estamos adultos. Pero tu vida ya cambió. Me refiero a tu aspecto interior, a lo que tú desprendes con tu presencia, con tus palabras. ¿Podrías notar la diferencia? ¿Podrías notar que tú ya eres cristiana o eres cristiano? ¿O aún no hay una real transformación en tu mente y en tu forma de pensar?
en la forma en la que hablas, en la forma en la que piensas, en la forma en la que compartes, sigue siendo la misma forma que tenías hace ya el tiempo que te dejaban de ver. Dicen los que saben que cuando uno peca o le falla a Dios es porque ya lo había pensado, imaginado, maquinado y contemplado. Por eso necesitamos renovar la mente que existe en nosotros, que haya un cambio real. Tiene que haber un antes y un después en nuestra vida. Ya que tuve un encuentro con Jesús, nadie puede seguir igual. Ya que tuve una relación con Dios, no puedo seguir igual. Y si es así, es porque aún no lo has conocido. Es así, es porque aún no te has comprometido. Es así, es porque aún no has querido obedecerlo. Amén. ¿Cuántos saben que hoy es día de la iglesia? Si hoy es día del Señor, si hoy es un día santo para la vida de los cristianos, ¿cuántos entienden eso? Yo les decía ayer, debemos de dormirnos temprano. Debemos de dejar de hacer lo que estamos haciendo y de descansar, porque hoy es el día que venimos a buscar de Dios. Ah, no, pues haz de cuenta que les dije, no, desvélense. Me tuve que parar y decir, no, basta ya. Porque hoy es el día que venimos a la iglesia. Y no es justo que estemos aquí y que nos vayamos como llegamos, sin aprender nada, sin el conocimiento de Dios, sin que Dios haya entrado a nuestros corazones para traer una transformación, un cambio. Amén. Debemos de esforzarnos y debemos nosotros de querer cambiar para agradar a Dios. En la carta a los Efesios, en el capítulo 2, capítulo 4, versículo 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sabes cuál era el problema de los fariseos, de los religiosos de la época de Jesús? Bueno, el problema que tenían ellos es que decidieron no conocer al Hijo de Dios. Lo tuvieron enfrente, lo escucharon, lo vieron físicamente, incluso algunos lo tocaron, pero jamás hubo un encuentro con Él. Jamás hubo un encuentro real con Jesús. Ellos siempre, ¿qué? Lo vieron como un mentiroso, un charlatán, una persona que quería hacerse popular y que quería robarles lo que tenían, que era la autoridad del pueblo judío. Si no hay un cambio, mi forma de pensar será la misma. Siempre estarás luchando con los mismos pensamientos día tras día. Caerás una y otra vez en los mismos errores, creando un círculo vicioso en tu vida. Amén. ¿Por qué? Porque es así. Si no hay un cambio, lo único que estás haciendo es dando vueltas, ¿qué? En círculo. ¿Y cuántos saben que los que dan vueltas en círculo no avanzan? Salen de un lugar y vuelven a llegar, ¿qué? Al mismo. Pero cuando encuentras a Jesús, tu forma de pensar cambia. Hay una renovación, hay algo diferente. Pero cuando no, simplemente eres un religioso más, porque venir a la iglesia no te hace diferente. Cantar una alabanza, levantar las manos, cerrar los ojos, no te hace diferente. Pero muchos piensan que sí, que por hacer eso ya eres diferente, que porque tienes un ministerio en la iglesia ya eres diferente. Necesitas cambiar tus pensamientos para decir que sí eres diferente, que realmente Dios está en tu vida, que realmente le estás entregando tu vida o tu juventud a Dios. Una de las cosas más difíciles es cambiar, porque te acostumbras a un estilo de vida, te acostumbras a lo que tú ya sabes y conoces cómo eres, a esa forma de pensar, de actuar, y por eso te es difícil de renovarte. Muchos saben que necesitan un encuentro real con Dios, piensan que se quedarán solos si de alguna manera empiezan a orar, empiezan a leer la Biblia, empiezan a hacer las cosas bien, y voy a perder amigos, voy a perder popularidad, voy a ser el hazmerreír de la cuadra o de los cuates, y voy a perder incluso la relación con mis familiares, y así que mejor no lo quiero hacer.
Saben que dicen una renovación en su mente, pero por todo esto dicen, mejor no lo voy a hacer. Mejor me quedo como estoy y pues sí voy a la iglesia, pero aparento y sigo siendo la misma persona que era antes. ¿Y sabes qué? Estas personas están muriendo solos. Están quedándose vacíos en su espíritu, llenos de miedo, sin saber qué les depara el destino después de dejar esta vida. Después de dejar esta vida, ¿qué va a pasar más allá de cuando mueran? Dice nuestro texto, para conocer la voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Perfecta, para que quieras conocer su voluntad, para obedecerla o simplemente para presumir que has leído la Biblia. Muchos escuchamos decir, haga de tu voluntad lo que Dios diga, Dios te bendiga, oremos por los alimentos. ¿Es algo real o es simplemente un modismo o una forma de hablar que ya te hiciste a la idea de repetir como si fuéramos loros o periquitos? ¿Cómo estamos viviendo la palabra de Dios? ¿Lo dices de verdad, de corazón? Porque cuando Dios te está diciendo deja eso que está mal, ¿sabes que es su voluntad? ¿O simplemente no escuchas y te haces el sordo o te duermes? Porque saber la voluntad de Dios no es lo mismo que hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Saber, escúchame bien, saber la voluntad de Dios cuando leemos es como saber que 2 más 2 son 4. Pero hacer la voluntad de Dios es algo distinto, es algo muy diferente. Es que yo me sé el abecedario desde la A a la Z, pero ponértelo a escribir en una libreta 100 veces ya no es lo mismo, ¿verdad? Ya no es lo mismo, ¿verdad? Ya cuesta hacerlo. Muchos saben lo que tienen que hacer, dejar de hacer. Saben hacia dónde quiere Dios que se dirijan, pero no lo hacen, porque hacer las cosas y saberlas son cosas bien diferentes. Porque lo que Dios quiere para nosotros es bueno y agradable y perfecto, hermanos. Dios no quiere nada para ti que no vaya a ser bueno, agradable y perfecto. Pero los cristianos de hoy no viven la palabra, saben y conocen, pero no lo ponen en práctica en su diario vivir. Si yo quiero trasplantar mi mente y creer lo que Dios quiere para mí, tengo que obedecer. Pero cuesta hacerlo porque duele. Porque cuando Dios nos dice renuncia, tienes que dejar de hacer lo que haces, tienes que darle la espalda a aquellas personas que no están haciendo de bien para tu vida, tienes que dejar de ver esto, tienes que dejar de hablar esto, tienes que dejar de comportarte de esta manera. Es cuando no quieres hacerlo, porque no es un camino fácil. Lo que estás acostumbrado es más sencillo, pero déjame decirte que eso que Dios te pide es lo que más te conviene, es lo que necesitas hacer, amén, para poder empezar a experimentar las bendiciones de parte de Dios. Cuando Dios te dice, no es la persona que te conviene, tienes que dejarla y hacerte a un lado. La obediencia es sacrificio, cuesta, es entrega, es morir. ¿Sabes por qué muchos no obedecen la voluntad de Cristo? Porque sabemos lo que está mal y al final cada uno elige por sí mismo. Porque sabes lo que no te conviene, pero aún así te aferras a lo malo porque no decides cambiar tu mente. No decides, ay no, déjame en paz, no me estés molestando. ¿Y qué crees? Se lo dices a la persona que está junto a ti y también incluso se lo dices a Dios. No, pastor, yo jamás he dicho a Dios, pero con tus actitudes, con tus acciones, con tus palabras y tus decisiones, se lo estás gritando a toda voz. El punto más fácil en el cumplimiento de la palabra, el punto más difícil en el cumplimiento de la palabra es la obediencia. Porque no basta con saber textos de la Biblia si no los aplicas en tu diario vivir, si no los cumples. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 23, dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi palabra Padre le amará,
y vendremos a Él y haremos morada con Él. Nos dice el Señor, es que si no me aman, es imposible, porque cuando te toca obedecerlo, lo haces por una imposición, no lo vas a hacer, pero cuando tú amas, obedeces, y eso es lo que dice Jesús en este texto. El que lo ama, obedece su palabra. Dice, y mi Padre lo amará, y haremos ¿qué? Morada juntos. Ahí mismo, nada más que en el versículo 24 más adelante dice, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Somos personas inteligentes que sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos de la voluntad de Dios, amén. Sabemos de la voluntad de Dios, agradable y perfecta, pero si no hay una transformación de la mente, no vamos a hacerla, y solo seremos oidores religiosos, acostumbrados y amoldados a un mundo distinto a la voluntad de Dios. La pregunta en este momento sería obligada para ti: ¿por qué debo obedecer si me cuesta tanto y es tan difícil? ¿Por qué debo de obedecer si me cuesta tanto y es tan difícil? ¿Sabes por qué? La mayoría de las veces va en contra de lo que mi carne quiere y lo que el mundo me ofrece. Es una contracorriente, pero debemos seguir adelante. En el libro de los Hechos, en el capítulo 5, en el versículo 29, dice así: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Amén. Estaba Pedro, amén, hermano, estaba Pedro en la cárcel y le dijeron, ustedes no pueden seguir hablando de Jesús. Y contestó, así me cueste la vida, yo obedezco a Dios y no a ustedes. Pero hoy le obedecemos más fácil al hombre, al mundo. Es mejor obedecer primero a Dios, así que obedezcas a los hombres. Será más difícil que aceptar, pero es lo que Dios quiere. Tú sabes lo que tienes que hacer y así es como debes de hacerlo. Gracias. Amén. Porque muchas veces, hermanos, te vas con la idea, no, es que pues yo obedezco a lo que esta corriente me dice y lo demás es lo de menos. Pero si ya conoces de Dios y de su palabra, lo que te conviene es obedecer a Dios. ¿Cuántos entienden eso? Es lo que mejor te conviene, porque es lo que te va a salir bien en el futuro. ¿Para qué necesitas o quieres la mente de Cristo? Para poder entender su obra, para poder comprender lo que hizo por mí en la cruz, el sacrificio de entregar su vida y morir, para comprender su palabra, para entender el tamaño del sacrificio que hizo, porque nos libró del pecado que estaba en nuestras vidas desde el nacimiento. Amén. Así que el mismo enfoque que Él quiere para mí es difícil y cuesta, porque te enfrentas a situaciones y decisiones. Duele, pero vale la pena, porque se vuelve a parar, porque amén, para atrás, duele y vale la pena, porque va a llegar el momento que mires atrás y dirás, valió la pena, y el sacrificio valió la pena. Ser diferente, cambiar lo que Dios quiere para mi vida, ser obediente. Así puede haber días difíciles, momentos en los que se cuestione tu fe, amén. Pero cuando somos transformados a la mente de Cristo y nos pide hacer algo, aunque no quieras dejar el deseo de tu carne, terminas haciéndolo ¿qué? Por amor a Dios. Amén. Terminas haciéndolo por un compromiso con Dios. Terminas haciéndolo porque quieres agradar a Dios. Amén. Terminamos con estas palabras en esta noche. El enemigo se está oponiendo a este sermón, ¿te das cuenta? Por algo ha de ser. Dios desea que tengamos la mente de Cristo, para que seamos como Él, pensemos como Él pensó, hablemos como Él habló, actuemos como Él actuó, vivamos como Él vivió. Venir a una iglesia no te hace diferente. Si no haces bien, si lo haces por compromiso, por quedar bien o porque te obligan, necesitas venir por fe, creyendo que serás renovado, renovada, transformado en tu mente y corazón, y así hacer la obra de la obra que Él quiere hacer en tu vida.
¿Cuántos de nosotros tenemos un pensamiento como el de Jesús? ¿Cuántos hablamos como hablaría Él? ¿Qué haces cuando nadie te ve? ¿Qué piensas en tu mente? ¿Qué hablas cuando alguien no te escucha de la iglesia y no estás cerca de los hermanos, de la congregación? ¿Te transformas, cambias, te amoldas al mundo como lo haría un camaleón? Porque todos sabemos que el camaleón se amolda o se transforma o se transfigura a su medio ambiente. No es por la ropa, la apariencia, por asistir a la iglesia. Es la actitud de mente y corazón la que te hará diferente. Y es eso lo que Jesús desea para todos nosotros, porque nos dice: transformen su mente y no sigan viviendo como el resto del mundo. La mente de Cristo va a poder transformar tu mente, y de cualquier otra cosa. Los apóstoles lograron cambiar el mundo no por lo que ellos pudieron hacer, sino por lo que Cristo hizo a través de ellos, y la acción que tuvieron en Él fue lo que vieron en Él fue lo que hicieron después de que Él ya no estaba. Muchos no desean cambiar porque por no perder cosas de este mundo. Pero te pregunto, ¿qué tiene más valor? ¿Eso o tu salvación? ¿La eternidad o este mundo? ¿Qué tiene más valor? ¿Una persona o Dios? ¿O qué le das más valor? ¿Agradar a los hombres o agradar a Dios? Pregúntate eso en tu vida y contéstala en tu corazón. Dale un fuerte aplauso a Cristo.